se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. En Conversaciones por la Vida, el ciclo Independientes a la Convención Constitucional. Hoy conversaremos con Ingrid Villena Narbona, abogado, quien nos va a contar sus expectativas frente a la nueva Constitución. Hola, Hola Ingrid, buenas buenos tardes. días. No sabía si era buenos días o buenas tardes. Es todavía un minuto más Todavía. tarde. Ahora, Bueno, Ingrid Villena Narbona, candidata de la lista del pueblo. yes. Jovencita, aquí la estamos viendo, joven abogado. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad Central ¿Ya? desde el año 2008. Ya, Ingresé a estudiar Derecho. ya. Eres una millennial plena, digamos. Algo Un gusto así, algo así. saludarte. Realmente bonito que, digamos, exponentes como tú, de jovencito, estén con esta inquietud cívica que no nace ahora, digamos. Yo creo que viene desde mucho, de mucho antes, ¿verdad? De tu formación. Cuéntanos un poco de ti, por favor. Bueno, yo soy, como había dicho usted, Ingrid Villena Narbona, tengo 30 años, soy abogada. Durante mi adolescencia estudié música, toco flauta traversa, estaba en una orquesta de música clásica. ¿Estudiaste También, en la escuela de talento? ¿Estudiaste? no, en mi colegio había una banda y mi mamá me siguió fomentando la música y las artes y me inscribió en el Conservatorio de la Universidad de Chile. Así iba de oyente. Y bueno, después no quise seguir la vía de la música, quería estudiar Derecho por un montón de temas. Y actualmente me dedico a la defensa de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y también a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando son vulnerados en su esfera de la sexualidad, emocional o física. Perfecto. ¿Y trabaja como profesional independiente o pertenece a alguna organización? Trabajo como abogada, ejerzo libremente la profesión Ya. desde Y, mi casa, esa es ya, mi oficina. y cómo derivaste a esta arista, digamos, de esta especialidad tan fuerte, digamos, tan poco grata en términos de conocer de hechos de violencia y esa situación de aspiración a la defensoría que te salió en forma Oh, natural? ¿Cómo sí. surge? Bueno, cuando me tocó realizar mi práctica profesional, me asignaron a CREDE en San Miguel, que es el Centro Regional por los Derechos de los Niños, que depende de la Corporación de Asistencia Judicial, y a uno le enseñan a ejercer el rol de curador ad litem. Entonces, ahí conocí la figura del curador ad litem, que es un abogado de la defensa de los derechos de los niños en los casos de medida de protección. Y salí muy desmotivada de la institución, vi cómo se desperdiciaban recursos, cómo no había una intervención efectiva de Sename, y eso me siguió, cuando terminé mi práctica, me motivó a seguir interviniendo en estos tipos de procesos. Posteriormente hice un diplomado en abuso sexual infantil en la Fundación para la Confianza, para poder perfeccionar mis conocimientos, y también he tomado varios talleres sobre medida de protección y violencia intrafamiliar. Y lo de la violencia de género se dio solo porque si estoy trabajando con niños vulnerados, tengo No una son familia vulnerada. claro,
Y al tener una familia vulnerada, me fui haciendo contacto con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Actualmente asesoro un colectivo que se llama Colectivo Las Violetas Sur, que es una asociación de mujeres víctimas de violencia de toda la zona sur de Santiago. Hago charlas sobre la víctima, sobre lo que es la violencia intrafamiliar, cómo identificarla, cómo prevenirla y dónde denunciar. Entonces, es casi obvio la respuesta de lo que te voy a preguntar, digamos, ¿cuál es tu aspiración, digamos, principal, lo que quieres dejar en forma sustantivo en una carta magna, en una constitución? Bueno, mi lucha es por incluir todo lo que está estipulado en los tratados internacionales, como por ejemplo la erradicación de toda violencia en contra de la mujer, que no seamos consideradas como sujetos de segunda categoría, somos sujetos plenos de derecho. También incluir los derechos de niños, niñas y adolescentes en la Constitución para poder realizar una garantía efectiva y confeccionar políticas públicas que den por finalizada la agresión constante y la vulneración de los derechos de los niños. Aquí el sistema está en una deuda enorme con los niños, sobre todo cuando están a cargo del Estado, y cómo se ha mercantilizado la intermediación también en las organizaciones de protección que subsidian al Estado en ese rol. Bueno, además está decir, es un tema que te quiero que tú me cuentes, digamos, cuál es tu sentir, digamos, porque tú mientras estabas recién seguramente egresando y haciendo tu práctica profesional, fuiste conociendo, como me dices, un mundo oscuro. Lo subimos por las investigaciones del periodismo, ¿verdad? Cómo en Sename mueren miles de niños, cómo se ha conocido casos de eh, protectores, profesores de estos niños que los llevaban a prostituirse. O sea, situaciones realmente que en la sana conciencia, digamos, uno no se puede imaginar ese grado de maldad. Entonces, cuéntanos un poco, digamos, cómo te impactó el conocer la realidad del Sename, porque tú la debes conocer, haber conocido de cerca. Cuéntanos cómo es. Bueno, mi primera interacción, como cualquier otro ciudadano de Chile, no tenía conocimiento del Sename hasta que comencé a trabajar en esta temática. Mi primer acercamiento fue en audiencia, después visitando las residencias, después tomando contacto con los trabajadores sociales, los psicólogos, entendiendo cómo funciona Sename, cómo está la distribución de sus recursos, porque Sename actualmente depende de la Corte Suprema, se le designan ciertos recursos que son reducidos año a año. El presupuesto no da para poder dar abasto a una solución efectiva. Además, Sename no trabaja solo, trabaja con organismos colaboradores. Y estos organismos colaboradores obtienen ese cargo a través de licitaciones. Generalmente son corporaciones o fundaciones, pero son privados muchos de ellos. Y al ser privados, su principal objetivo no está en reparar al niño, niña o adolescente, al usuario, sino más bien los ve como números. Van cumpliendo metas que van siendo supervisadas por Sename, y si cumplen esa meta, se les renueva la licitación o se les da ciertos bonos. Otra problemática que encontramos son los trabajadores que están en estos organismos colaboradores, que también son mal remunerados, hay mucha rotación de personal, y por ende también perjudica al usuario porque no hay un trabajador que esté 1 año o 2 años interviniendo a esa familia o a ese niño, niña o adolescente. Para uno tener una terapia y reparación efectiva del daño ocasionado, al menos necesita 3 años. Y en Chile te están dando 1 año de terapia. O sea, no hay una tutoría de seguimiento. No. Y ahora, este tipo de fundaciones, este tipo de intermediarios, organizaciones sin fin de lucro, pero lógicamente ellos en su gestión interna usan el recurso del Estado para también mantener a un plantel de ese organismo. Y, digamos, no puede ser eso un lucro encubierto que se produce a través de los rubros de remuneraciones, seguros, qué sé yo, que son, que deberían ser auxiliares de lo principal, por los gastos en el sujeto que están protegiendo.
¿Se da esa distorsión en términos del manejo de recursos? Yo creo que no alcanza a haber tanta distorsión porque los recursos que se les asignan también son muy bajos. Y entiendo que como toda empresa privada igual quiere generar algún recurso o alguna ganancia, Por lo que menos debe los ser muy sueldos, en ese mínima. caso los sueldos, las remuneraciones de la gente que trabaja ahí, tiene Mm, que cubrirse, digamos, con el claro, funcionamiento que tiene. sí. Bueno, y otra problemática que también puedo vislumbrar en Sename es que, bueno, tiene varios centros. Por ejemplo, tenemos el Centro de Intervención Provisoria, los de régimen cerrado, que son para adolescentes que están procesados por la justicia, los centros de reparación especializados, de administración directa, y también los hogares y organismos colaboradores. Em, bueno, ya dije lo de la rotación de personal, el maltrato que tienen con los propios funcionarios, y otra problemática es que al ser derivados desde tribunales a estos centros, muchas de las terapias para poder acceder a ellas son entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y el papá del niño o niña tiene que llevarlo a ese centro y tiene que pedir permiso en su trabajo. Entonces también vemos como una poca compatibilidad entre la jornada laboral del padre y poder ingresar y adherir a las terapias solicitadas o sugeridas por el tribunal. Y si tú no adhieres a las terapias, el tribunal te condena como si fueras el peor padre del mundo. Pero ahí tienes que priorizar como papá si sigo trabajando o si llevo a mi hijo a terapia, porque tampoco hay un tercero que te pueda ayudar en este proceso. Tampoco hay una asistencia o acompañamiento a los padres de los niños, niñas que son víctimas de abuso sexual infantil o maltrato, porque ellos también sufren, ellos también tienen un proceso de dolor al ver a su hijo en un proceso judicial. ¿Cuál sería una propuesta eh, dentro de la Constitución para ¿Mm? poder asegurar que en la bajada de leyes, reglamento, se dé una orgánica diferente, eh, tal vez independiente de lo que es la Corte, que sea eh, con un presupuesto acorde con ese deber del Estado de recuperar al niño o proteger al niño? O sea, eh, porque ese fenómeno, digamos, se está extendiendo con toda la pobreza, ¿verdad? La pauperización de la vida. Se van generando situaciones de familia normalmente, digamos, ya están, no son de padre y madre, son la madre sola creando varios hijos sola. Entonces, padres que se van también. ¿Alcanza lo tuyo también al tema de los papitos corazón que se llaman, que son los que eluden la responsabilidad de la asignación de alimentos para sus hijos? ¿Alcanza eso en tu mirada o no? Obviamente, obviamente, porque me ha tocado mucho últimamente trabajar con estos mal llamados papitos corazones, mal llamados porque no solamente son los padres los que deben pensión de alimentos, Sino que también también la hay mamá. muchos, Yo he sí, conocido de demanda, digamos, a madres que también el lado inverso, que el papá tiene que claro, demandarla para que ella colabore con la manutención de los hijos. claro. O sea, ahí habría que señalarlo como el alimentante que no cumple con su obligación de proporcionar alimentos a su hijo o hija, del cual no tiene su cuidado. Que es una responsabilidad moral, o sea, hay instancias judiciales para poder apremiar a este alimentante que no cumple con su obligación, como por ejemplo el arresto nocturno hasta por 15 días, suspensión de la licencia de conducir, arraigo nacional, la eventual retención de la devolución de impuestos. Ahora con lo de la pandemia se dio la opción por una reforma constitucional que es de un año, de retener el 10% de lo solicitado por el retiro de las AFP. Pero como te digo, es una medida alternativa y muchas madres y padres se han aprovechado, o sea, han aprovechado la oportunidad de poder pagar, de poder saldar esta deuda que tenían, de ponerse al día con la pensión, porque también convengamos que algunos padres lo justifican con que no tenían empleo, con que tampoco les alcanzaba para vivir a ellos, que el sueldo mínimo no alcanza. O ya una Y segunda familia también, que también, pues. claro. Por otro lado, yo digo que no tiene justificación alguna dejar a un niño sin alimentos, porque los niños y niñas comen todos los días,
se visten todos los días, van al colegio todos los días. Entonces, por mucho que tú no tengas dinero, tienes que buscar la forma de generarlo para poder mantener bien a tus hijos. Y usted me hizo otra pregunta antes de lo de los papitos corazones, que es respecto a lo de Sename y su dependencia de la Corte, y cómo lo podría modificar en la Claro, Constitución. Yo encuentro que está bien estipulado, o sea, Sename se relaciona mucho con el Poder Judicial, con el Tribunal de Familia, con los juzgados, con la sede penal. Me parece bien que siga dependiendo de la Corte, pero necesitamos tener como una mayor realidad, conocer la situación, porque uno al conocer la situación sabe cuánto dinero tenemos que destinar para solucionar esta problemática. Y independiente si a futuro alguien quiere reformar Sename, cambiarlo de nombre, siento que su estructura también debe ser modificada, independiente si se sigue llamando Sename o le asignamos otro nombre. Su objetivo va a ser el mismo, que es la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Me gustaría que hubiera más protocolos internos, que hubiese una misma línea de trabajo, porque cada centro actúa según su conveniencia y no hay un órgano que los tenga que supervisar constantemente. En la selección del personal que trabaja con niños, hay que tener una gran precaución porque justamente hay una tendencia natural de los pervertidos de trabajar con niños. O sea, Sí. Y se dio el caso de los scouts, por ejemplo, en Estados Unidos, Sí. ¿ya? Igual digamos que en la iglesia, digamos que la catequesis se convirtió en una zona de riesgo ahí, y estuvo Caradima y todo eso, bueno, todo lo que ha sido el escándalo mundial de la Iglesia Católica. O sea, Claro. entonces, cómo también establecer en la ley, digamos, algunos principios en términos de que se exija exámenes psicológicos, antecedentes, de quienes trabajan con niños, porque... O sea, Sí. actualmente hay un registro de personas que han sido condenadas por abuso sexual infantil o violación. Y uno tiene, para ciertos cargos, tiene que emitir un certificado de habilidad para poder trabajar con niños. O sea, aquel que haya tenido una condena está inhabilitado para trabajar con niños, niñas y adolescentes. Entonces ya está esa prevención. Lo que más me interesaría a mí sería quizá una evaluación psicológica y un acompañamiento psicológico a los trabajadores, porque la temática es fuerte. Entonces tenemos un trabajador social que tiene 200 o 300 niños vulnerados, que también le pesa a él en su fuero interno y necesita terapia y contención, porque es difícil ver esta realidad comúnmente. Esos Y números, esa carga de trabajo cuando tiene que ser, hay conocimiento, hay emociones implícitas en cada relación, porque no es un burócrata frío e impersonal, o sea, pero manejar ese volumen eso es lo que maneja acá, se parece a lo que manejan los fiscales que tienen causas, digamos, tienen más de 200 causas, y al final todas las causas terminan en esa carta tipo, donde le dicen, señor, si usted tiene más antecedentes, apórtelos, pero mientras tanto se archiva la causa. O sea, digamos, esa es para mí una denegación de justicia, porque tú mandas eso, haces la denuncia del Ministerio Público y sabes que lo haces por saludo a la bandera, porque no van a investigar nunca. O sea, tú tienes mira, que llevarle el ladrón ahí para que decir ladrón confeso, ahí ya te toman. no, y a veces no, porque fue una detención ilegal. No, broma. Bueno, de tu comentario puedo desglosar dos cosas. Las cifras, lo digo a forma personal, cuando yo fui postulante en Creden tuve alrededor de 250 causas, que son 250 niños, 250 familias. Entonces yo estipulo que si yo en lo personal, alumna practicante, tuve 250, estimo que esa cifra debe ser similar en cualquier otro centro, por cada profesional. También tengo amigas que son trabajadores sociales y psicólogas que han trabajado en estos centros de diagnóstico o en la Corporación Opción, que comentan que la sobrecarga laboral es mucha. Bueno, eso. Respecto a los derechos que tienen que ser incorporados en la Constitución, bueno, en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños tenemos 4 principios, que son el principio de la no discriminación,
el interés superior del niño, la supervivencia, desarrollo y protección, y participación en las decisiones que lo afecten. Y después desglosa 11 derechos de los niños, como la infancia, expresarse libremente, educación, identidad, protección a los abusos, entre otros. A pesar de que lo tengamos firmado y ratificada esta Convención por Chile, no es una obligación del Estado incorporar estos derechos en garantías constitucionales. También están establecidos en normas de rango inferior, como por ejemplo la Constitución es la norma jerárquica Claro. superior de toda la nación, y tenemos normas inferiores como la creación de los tribunales de familia, la ley de menores, la mal llamada ley de menores, que están incluidos algunos de estos principios, pero no todos, y no es obligación del Estado protegerlos. Entonces, el deber ser sería que en la Constitución expresamente garantizar esos derechos, y la bajada de página fuera que toda la normativa posterior siguiera y hiciera práctico ese. Entonces, lo que estamos hablando es que se le asigne los recursos suficientes para la protección, y sobre todo en términos de Estado responsable, que yo llamo Estado responsable en vez de subsidiario, tiene que estar el prevenir las causas de fondo de esa situación de desmedro, Sí. de vulnerabilidad, porque si los niños tuvieran hogares bien constituidos, donde hay un ingreso suficiente, barrios, concepción de barrios, porque la marginación de llevarlos a ciudades donde hay puro cemento y no hay un arbolito ni un parque, los niños también tienen derecho a la naturaleza, tienen derecho a la recreación, a jugar, y van a jugar donde está lleno de narcos, pobrecito. O sea, bueno, viene ese punto. Tú vas por la lista del pueblo. ¿Cómo llegaste a la Sí. lista del pueblo? Explícame, porque, mira, la lista del pueblo es muy santiaguina, ¿ya? En las regiones ha surgido, digamos, acciones similares desde las organizaciones sociales, pero llevan otros nombres, ¿ya? En Osorno hay una lista que se llama Por el Buen Vivir, en Valparaíso se llama Poder Constituyente a Toda Costa, pero son enraizados en las organizaciones y en la realidad profunda de los barrios. ¿Cómo surge la lista del pueblo y cómo llegaste a estar postulada como candidata? Bueno, la lista del pueblo tiene su origen en la expresión continua de desagrado y de descontento con todo este sistema y la realidad chilena en Plaza Dignidad. Hubo una organización de gente que se encontraba constantemente en cada manifestación. eh, También es una organización a nivel nacional. Tenemos 133 candidatos a constituyentes desde Arica a Punta Arenas, bajo el alero de la lista del pueblo, con el apoyo de la lista del pueblo. Somos pura gente independiente, como usted, como cualquier otro, que necesitábamos organizarnos para jugar en contra de los partidos políticos con las mismas reglas que ellos habían establecido. Eh, no somos ni de izquierda ni de derecha, no tenemos una ideología, solo queremos que las demandas sociales estén garantizadas en la actual Constitución. Nuestro enfoque es llegar a la constituyente, ojalá con los 133 candidatos, sería lo ideal, o al menos 50, para poder seguir dando la lucha que se está dando todos los días en la calle, pero ahora de manera formal en la constituyente. Es como la ¿Cómo llegué? formalización de la primera línea, digamos. Algo así, sí, sí. Y lo que más me gusta es que, bueno, usted dice que netamente estamos concentrados en Santiago porque eh, Ahí se dio lo de la. Plaza Dignidad, claro, nos unió básicamente, pero nosotros creemos fielmente en la descentralización y en la integración de todas las personas. Tratamos de hacer nuestro máximo esfuerzo para que no haya ninguna diferencia desde los candidatos que están en el norte grande, en el norte chico, ni en la zona sur. De hecho, todas las grabaciones que se han realizado en las franjas son a través de porque estamos los candidatos y también tenemos un equipo de apoyo. eh, y bueno, este equipo viajó por todo Chile para poder hacer grabaciones de cada candidato para que todos estuviéramos en la franja. ¿Cuánto Nosotros, tiempo le dieron? bueno, a cada candidato nos dieron un segundo, pero como la lista del pueblo tiene otro pensamiento de unidad, no estamos compitiendo, no hay rostros, no hay favoritismo por ninguno de nosotros, todos cedimos nuestro tiempo para poder así tener al menos un minuto y medio y de este minuto ir entregando mensajes.
no una publicidad de yo quiero, yo soy, yo voy a hacer esto, sino que la lista del pueblo somos todos y todos queremos esta demanda social y la tenemos que incluir en la Constitución. Claro, yo he conversado con otros candidatos de la lista del pueblo, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, es muy bueno lo que yo decía, se han alejado de las etiquetas de izquierda y derecha, pero en el fondo representan el sentimiento que es transversal, ¿ah? Fíjate, todos los independientes están con las mismas premisas que más allá de las demandas puntuales, porque tú sabes que en diciembre del 2019 hubo un plebiscito, digamos una consulta en 255 comunas y ahí se jerarquizaron las demandas sociales que estaban empapando, digamos, la explosión de octubre. Y eran fundamentalmente, en orden de aparición, ¿verdad? Eran el tema de la salud, el tema de las AFP, la previsión, la educación y los salarios. ¿Ya? O sea que, en Claro. el fondo, digamos, ese plebiscito, digamos, puso un dato duro de lo que estaba reflejando el 18 de octubre, digamos. Entonces, en términos de alejamiento de las élites políticas, de la clase política, es porque también desde los independientes hay una percepción de que son parte del problema y no pueden venir. El 80-20 fue otro dato duro que categóricamente le dijo, no queremos que ustedes estén metidos en la nueva constitución, la queremos escribir nosotros, el pueblo independiente. Entonces, y lógicamente hay acento. Tú colocas el acento en los niños, ¿verdad? En los niños jóvenes, púberes y adolescentes. Entonces, ustedes cubren ese rango. Pero tengo una candidata en Arica que está impulsando políticas públicas para los adultos mayores, ¿ya? Pensando en Súper. términos de ese mundo, porque en el fondo, y los de Buen Vivir, piensan en el ciclo completo de la vida, que tiene que estar en un buen vivir hasta el buen morir, digamos, tiene que estar el ciclo completo. Y eso significa que tenemos que tener una dignidad que nos cruce, la dignidad del niño, ¿verdad? Que sea respetado, y que el respeto sea un hilo conductor prácticamente de la vida de la gente. Y cuando estamos en una sociedad abusada, y aquí se divide entre abusadores y abusados, lógicamente se da esta situación de un rechazo implícito. Ustedes no son ni izquierda ni derecha. Y eso significa que la izquierda y derecha son lo mismo en la formalidad de los partidos. Han sido, digamos, penetrados por los mismos financistas y juegan en las mismas cocinas. Entonces, por eso está la desconfianza que se tiene. Entonces, te entiendo perfectamente. Ahora, un poquito de publicidad, ¿ya? Para ti. ¿Ya? ¿En qué número vas? Cuéntanos, así Ay, para dejarlo aquí en esta conversación. súper. Bueno, yo estoy en el distrito 13, soy ZN40 Ya, pero en la dime, el lista del distrito pueblo. 13, ¿qué cubre? ¿Cuál es Ya. el territorio? El distrito 13 es la comuna del Bosque, La Cisterna, San Miguel, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Ramón. Ya. Ese es un distrito, bueno, son todos grandes, pero ¿es uno de los más grandes o no? No, no, hay territorios más grandes y más alejados. Por ejemplo, yo encuentro súper grande el que incluye Isla de Pascua. No me sé todos los nombres, los números de los distritos. Ya, no, pero de ahí en Santiago, el que incluye La Granja y Santiago Centro, ¿ese es más Ujú. grande que ustedes o no? ¿El distrito Sí, 10? sí. El distrito 10, el distrito 10 y el distrito 8 son bastante grandes y Ya, también hay mucha competencia. ya. ¿Cuál es el número tuyo? El ZN40. Entonces, eh, para que esto, la gente que vea esto va a ver pasar el cartel de... Súper. Así. No, bueno, el distrito 13 es un distrito vulnerable donde hay mucha narcopolítica, hay mucha drogadicción. Tenemos en todo el distrito solo 4 hospitales. Uno de ellos recién fue reformado en el año 2019, que es el Barros Luco,
pero el Hospital El Pino, el que da abasto principalmente a la comuna del Bosque, está en paupérrimas condiciones. Tenemos pocos SAPU, pocos establecimientos educacionales privados, harto centro educacional municipal, pero con deficiencias en infraestructura, docencia. Tenemos varios problemas que resolver en el distrito. Ya, ¿y cómo los ha tratado la pandemia? ¿Ha sido muy dramático? Mal, sí. Mira, en la comuna del Bosque donde yo vivo se inició el estallido del hambre, que fue una organización de un sector de la comuna del Bosque, donde estaban haciendo ollas comunes y llegaron militares y carabineros a botar la comida, cuando nadie tenía comida en plena pandemia y en plena cuarentena. Eso, Así eso nos trata el fue, Estado de Chile. eso fue el año pasado, pero Sí, el no, año no pasado. fue esta incursión de los carabineros que también a un liceo donde estaba funcionando una olla común. Eh, No me extrañaría que estuviera Carabinero involucrado en algo así. Pero bueno, el estallido del hambre me marcó mucho porque sufrimos una vulneración de derechos por parte de Carabineros. A nadie le interesó el hambre y la cesantía que estaba ocurriendo en esa comunidad. La ayuda estatal no estaba llegando, se estaban poniendo trabas para sacar el 10%, el primer 10%. La gente estaba desesperada, recibieron ese trato de Carabineros y además burlas por parte de la élite o la clase alta chilena diciendo que por qué sufríamos hambre si éramos todos estábamos con sobrepeso. Y eso me dio mucha pena porque generalmente la gente pobre tiene sobrepeso porque come mucha fritura, come mucho pan, come mucha masa, porque son claro, cosas baratas. claro. No tenemos plata para comprar pampita, pan integral o, bueno, otras cosas Claro. Es como que María ellos sí. Antonieta que dijo, si no tienen pan, que coman torta, ¿no es cierto? Es así la lista. Claro, entonces igual Claro. esa misma gente es la que está legislando. El mismo Mañalich no tenía idea del hacinamiento que se vive, sobre todo en el Distrito 13, donde tienes viviendas sociales de 40 metros cuadrados y viven 6 personas. El manejo de la pandemia obviamente iba a ser difícil allá. Así que, bueno, yo te deseo una votación alta, que pueda salir la lista del pueblo. Gracias. ¿En el distrito vas solamente tú por la lista del pueblo No, no? en, Hay, la hay- lista del pueblo en el Distrito 13 tiene 6 candidatos. Voy yo, que soy ZN40, Ingrid Villena Narbona, va Rodrigo Rojas Bade, sí, ZN41, Camila Torres, ZN42, Andrés Cuevas Navalón, ZN43, Marcela Sarmiento Cerda, ZN44 y Jesús Colque Roa, ZN45. y todos están en un rango etario así como el tuyo, son todos así Creo jóvenes. que yo soy la más joven. Ya. O sea, a mí me da risa decir joven porque la verdad es que no me siento joven. No, pero Tengo 30 años, es que pero depende quién te esté mirando. O sea, sí, po. tú eres ya, digamos, mi hijo menor tiene 36, pues imagínate. Ah, oh. Entonces, Claro, pero los demás chiquillos y chiquillas tienen 40, 37, 42, 45 y el Jesús creo que tiene 32 años, si no me ya, equivoco. jovencito. Así que, Sí, bueno, ustedes son la generación de recambio, pues, y tenemos toda la esperanza puesta en ustedes. Así que, mucha. Es eh, una gran responsabilidad, claro, pero y bueno, feliz de asumirla. desde el punto de vista nuestro, yo te tengo que hacer una última pregunta que me interesa mucho tu posición. Dígame. Es, Ujú, yo soy director del capítulo chileno del Ombudsman, del Defensor del Pueblo. ujú. Entonces, eh, queremos recoger las opiniones, las percepciones de los candidatos respecto a qué importancia le dan a la institución de la Defensoría del Pueblo o Defensor del Pueblo en la nueva Constitución. ¿Cuál sería tu mirada al respecto? Nuestra postura como distrito es común en este tema de que necesitamos incluir un defensor del pueblo en la nueva constitución, expresamente y lo más detallado posible, porque para poder reconocer todos los derechos humanos que están establecidos a nivel internacional y para poder ser un país desarrollado y garantista de estos, tenemos que tener una defensoría del pueblo y ojalá como un capítulo nuevo en la constitución.
no solo un artículo, creo que se merece un capítulo bastante extenso y desarrollado ¿Cómo de cómo va. cómo lo perciben ustedes? ¿Qué idea tienen de una defensoría? Porque tú tienes una percepción bastante especial porque estás trabajando defendiendo a un sector vulnerable que son los niños. Sí. Entonces, Lo que pasa es que, cómo lo sientes tú? Porque tu rol debería estar dentro tal vez de un sistema de sí. defensoría. Mira, la única defensoría que tenemos actualmente sería la figura del curador ad litem que defiende a los niños, niñas y adolescentes cuando están vulnerados en sus derechos. Pero incluso esa figura es ambigua y no está bien descrita en ninguna de las normas legislativas actuales. En la Constitución actual sí tenemos el rol de varios agentes fiscalizadores, como por ejemplo el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones. Pero me quiero detener en el Ministerio Público porque también falta un ministerio que defienda a la víctima. Y también otro que sería la Defensoría del Pueblo, para poder defender a cualquier persona que haya sido vulnerada en sus derechos humanos ante el ejercicio de alguna irregularidad dentro Del Estado. del Estado. Del Estado. Muchas gracias por esta excelente conversación. Nos ha iluminado mucho respecto a tu trabajo, a tu visión desde la protección de la infancia, ¿verdad? Y de la adolescencia. Sabemos que es un drama soterrado, que se llama Sename, hay niños abusados, hay una acción criminal que está metida en organismos de Estado y que ha logrado incluso impunidad en muchos casos. Vimos en la historia el caso de Colonia Dignidad, ¿verdad? Donde metódicamente se abusaba de los niños, pero era también un centro de tortura que con eso lograba la vista gorda de las policías. O sea, hemos visto en la historia situaciones macabras que han tocado a la niñez. Y lo que tú postulas es muy importante. Yo creo que quiero que lo reiteres, quiero que ahora te despidas, tú cierras esta conversación por la vida y fija bien tu planteamiento como lista del pueblo y tú como profesional joven del derecho, ¿qué quieres que tenga la nueva constitución para que estas situaciones puedan erradicarse? Ya pues, para poder cerrar esta entrevista tan lúdica, gracias Hernán Narbona por la invitación. Soy Ingrid Fernanda Villena Narbona, abogada, candidata independiente por el Distrito 13 con el apoyo de la Lista del Pueblo. Mis propuestas y preocupaciones básicas son una protección eficaz a la mujer, erradicar toda forma de violencia en contra de la mujer y también una protección a los niños, niñas y adolescentes que son vulnerados en sus derechos constantemente. Y esto al Estado no le interesa. Necesitamos establecer en la nueva Constitución, eh, establecer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y así incluir también todos sus derechos y protecciones para así crear políticas públicas efectivas y que de una buena vez se le dé la importancia a la vida, a la infancia, a la adolescencia y a las mujeres. No merecemos ser golpeados, ni violados, ni amenazados, ni tampoco necesitamos más muertes para que tengamos un cambio efectivo. Eso. Gracias, Invitar gracias. también a todas las personas a participar en el proceso constituyente. Si queremos cambios reales, tenemos que todos ir a votar este 10 y 11 de abril. Independiente si es por mí o por otra persona, pero que sea un candidato real, que defienda tu postura, con el que te identifiques, con el que tengas más contacto, porque esta constitución no solo la redactamos nosotros, sino que todos. Invito a todos los candidatos a hacer cabildos, reuniones por Zoom para mantener el contacto con su distrito. Gracias, gracias. Excelente mensaje. Eso, Lo transmitiremos, ¿verdad? Y que la lista del pueblo, gracias. ¿verdad? La lleve en esta Pucha, constituyente. sería genial, sería genial. Y el trabajo que se hace, ¿verdad? Después del 11, ahí vamos a tener que estar todos comprometidos para seguir alimentando, ¿verdad? A los constituyentes. Y espero que tú seas una de ellas. Muchas gracias. Listo. Ya pues, Nos un vemos. gusto, me encantó la conversación. Chao, Gracias. voy a Chao. revisar tu blog. Listo. Nos vemos. Chao, chao.
se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da